Los textos académicos. Existen diversos tipos de textos académicos. De acuerdo con su finalidad, se pueden clasificar en resumen, reseña, ensayo, informe, monografía, artículo científico o tesis, entre otros. Cada texto presenta características particulares en cuanto a redacción, estructura y voz del autor. El resumen. El resumen es un compendio de ideas principales. Es un texto informativo, no es crítico, analítico o disertativo. Muestra solo el contenido esencial y las conclusiones de un texto de mayores dimensiones. Su extensión no debe exceder el 25% de la obra de la que se trata. Sus características son: la entropía, economiza en palabras y frases; la pertinencia, se ajusta al texto original; la coherencia, sigue una secuencia lógica de los enunciados y hay relación entre sus partes; y la consistencia, tiene una organización lógica en su estructura en tres partes. El resumen nos sirve para comprobar la comprensión lectora, conservar información importante de un documento de consulta, como introducción a un texto académico o científico, o puede ser un texto breve en la portada de un libro, una semblanza curricular o una ficha cinematográfica. Tenemos tres tipos de resumen: el extracto, en el que se recogen frases del documento fuente de manera literal; el compendio, que es una versión abreviada del texto fuente, parafraseando las ideas principales; la reseña, que en esta se toman las ideas del texto fuente y se añaden comentarios, opiniones o críticas. La estructura de un resumen es regularmente la siguiente: introducción o referencia. Aquí se incluye la información bibliográfica, título, autor, edición, lugar y fecha, también el número de páginas y soporte del formato del documento fuente. El cuerpo o el desarrollo. En esta parte se escriben las ideas del texto fuente en orden de importancia o de aparición. Conclusión o cierre. Aquí se comunica lo que aporta el texto resumido y el redactor se responsabiliza por la información seleccionada. Informe de lectura. Características. El informe de lectura es un texto formal e independiente que resulta de la lectura seria, metódica y ordenada de un texto fuente. Debe redactarse de manera que el lector del informe adquiera información general acerca del texto fuente sin necesidad de leerlo. El informe puede ser descriptivo, expositivo. Muestra el esquema del texto, la organización de las ideas, el método de redacción. Analítico. Profundiza sobre las ideas del texto, fuente y muestra el aporte para el autor del informe. Argumentativo. Confronta el texto, fuente con ideas propias, paradigmas o posicionamientos teóricos. Estructura elemental. Introducción, cuerpo o desarrollo. Conclusión o cierre. Introducción. Se incluyen los datos bibliográficos, información sobre el autor, el contexto general del texto que se reporta y una breve descripción de las partes en que está estructurado. Cuerpo o desarrollo. El que hace el reporte da cuenta de las ideas del texto fuente en el orden en que aparecen, de acuerdo con el tipo de reporte. Puede comentarlas, analizarlas o solo exponerlas. Conclusión o cierre. Se da cuenta de la aportación del texto del que se escribe desde la percepción personal del autor del reporte. La reseña. Esta es un resumen crítico en el que se evalúa la información proporcionada por otro texto académico, como un libro, una tesis o un artículo. Es una disertación analítica que muestra una valoración personal justificada con argumentos sólidos. Puede hacerse sobre cualquier producto cultural. Su estructura consiste en la introducción, en la que se incluyen los datos bibliográficos del producto que se reseña, como la información del autor, el contexto de la obra y una breve descripción de la estructura de la reseña. El cuerpo o desarrollo. En esta parte consiste en un resumen que confronta las ideas principales con los argumentos críticos del escritor de la reseña. La conclusión o cierre, en la que el autor de la reseña evalúa la aportación del producto reseñado. Ensayo. ¿Qué es? Es un texto
discursivo de la tipología argumentativa. ¿Para qué sirve? La finalidad del ensayo es convencer al autor, defiende una postura teórica con argumentos sustentados. ¿A quién se dirige? Existen básicamente dos tipos: el ensayo literario y el científico técnico. Ambos géneros se acercan estilísticamente de manera que los ensayos académicos a veces utilizan recursos narrativos, en tanto que escritores de ficción como Borges o Paz han escrito ensayo. Estructura. El esquema tripartita es típico del ensayo: introducción, desarrollo, conclusión. Al ser su función la de convencer, deriva de la estructura del discurso en la retórica griega, en la que los oradores ordenaban su discurso en tres momentos: futuro, presente y pasado, en ese orden. En la introducción se escribe acerca de lo que se discutirá en el texto. El cuerpo o desarrollo contiene lo que se trata. La defensa de la postura, encierra o conclusión, se habla de lo que se trató. Finalidad, el ensayo es prototipo del texto argumentativo. ¿Convencer de qué? Convencer de una postura teórica a partir de una declaración que en argumentación es llamada tesis. La tesis, no confundir con el texto académico con el mismo nombre, es la idea central del ensayo, el argumento que defiende su autor. Cualquiera que ésta sea, debe ser una idea original, lógica y bien sustentada con fuentes. El ensayo en el ámbito educativo, como trabajo de materia, es un escrito de poca extensión en el que se reflexiona y argumenta la idea central de un tema. En la educación universitaria se escriben acerca de temas sociológicos, de teoría literaria, sobre temas filosóficos o políticos, entre muchos otros. El autor, alumno, diserta sobre postura teórica con sus propias ideas. El tono es formal y el lenguaje debe ser adecuado, preciso y objetivo. Al mismo tiempo debe ser ameno para el lector y redactarse de manera concisa y lógica. Debe estar sustentado, ser objetivo y referenciar las fuentes de las que toma la información que discute. En el ensayo es típica la estructura de introducción, desarrollo y cierre. Sin embargo, la organización y los contenidos de cada sección es más abierta y libre en que otros textos. La monografía. Esta es un texto original, descriptivo y analítico, que contiene información acerca de un aspecto particular de una disciplina específica. Tiene una portada, índice, bibliografía y anexos como fotografías o textos complementarios. Cuando se redacta, se inicia describiendo el esquema que seguirá el escrito. El cuerpo del texto se desarrolla a partir de datos observados y apuntados, evitando generalidades y resaltando los aspectos particulares del tema. Concluye con propuestas para continuar el trabajo. Para hacer una monografía, comenzamos planteando y delimitando el tema, luego buscamos y evaluamos nuestras fuentes. A partir de estas, se formula una hipótesis o suposición de lo que se busca encontrar con el desarrollo del trabajo. Después se plantea un programa para el texto, organizando los capítulos y apartados de acuerdo a la estructura siguiente: portada e índice de contenidos, introducción, cuerpo del texto, conclusión, bibliografía y anexos. Can't
cantar una hora. Quiero escribir. ¿Alguien tiene un letra muy bueno? Porque... A ver si te sirve esta. A ver si trae letra bonita o qué. Ya, está entendible. Según yo la veo también. Mana e bobo betin. Mana e bobo betin. Eskawa takaya. Además, ¿para qué gastar de morra? Eskawa takaya. Eskawa.